¿Qué tal, amados maestros? Un gusto con ustedes compartir este cuarto video que realmente es de la materia el arte de preparar una lección bíblica 1. Quien les habla es el maestro Abel Vilca Cabrera, quien está a cargo de esta materia. Bien, aquí les estoy mostrando la estructura, la introducción, en primer lugar el fundamento de una lección bíblica, el método de una lección bíblica, la autoevaluación de una lección bíblica y la conclusión, que es el descanso del maestro y la aplicación. Amados maestros, ustedes deben considerar bien esta estructura que es de suma importancia, ya que es la que vamos a llevar en esta materia. Seguimos en los fundamentos de una lección bíblica. Repasemos. El A es reconocer al personaje principal de la Biblia. Dijimos que es Cristo el personaje principal de la Biblia. Y realmente también aclaramos acá que lo podamos ver como una obra teatral. El director principal de esta obra es Jehová, el Padre Dios. Y el personaje principal de esta obra es Cristo. Ahí está Lucas 24:44. Lo pueden encontrar en el segundo video con más amplitud este punto. En el inciso B vimos la dinámica del plan de redención para enseñar. Esta es la dinámica o el esquema que queremos llegar al final de esta clase para preparar nuestra lección bíblica. Desde el texto vamos a ellos, de ellos vamos a Cristo y de Cristo vamos a nosotros, en este caso a los niños. Así que simplemente acá estamos mostrando cuál es el esquema que nosotros debemos considerar al momento de preparar una lección bíblica. También está a detalle esto en el segundo video. En tercer lugar, vimos la conclusión de las estructuras. Vimos la enseñanza textual, la enseñanza temática y la enseñanza expositiva. En la textual dijimos que se limita a exponer y explicar un texto bíblico. Pusimos como ejemplo el texto de Esdras 7:10. En la temática dijimos que se basa sobre un tema o un asunto. Pusimos como ejemplo el pecado. Y en la expositiva dijimos que se trata de ver una unidad de pensamiento narrativo de la Biblia. Y pusimos como ejemplo la historia de la Virgen María que está en Lucas capítulo 1 del 26 al 38. Así que ya vimos el inciso A de nuestro personaje principal. El inciso B, la dinámica del plan de redención. El inciso C, los modelos de enseñanzas bíblicas o las estructuras. Ahora vamos a ver el D, que son los elementos para preparar una enseñanza bíblica. El inciso D es más amplio porque es uno de los más importantes fundamentos. En este caso, son las herramientas que tú debes considerar al momento de preparar una lección bíblica. Eso es muy importante. Veamos que compone de 7 elementos. El primero es conocer el análisis del contexto, en este caso de tu texto. Conocer el análisis general literario de tu texto que vas a enseñar. Conocer el estudio de la carne del texto que vas a enseñar. Preparación del esqueleto del texto que vas a enseñar. Este cuarto punto es la estructura. O sea, aquí vamos a preparar tu estructura. ¿Qué tipo de estructura lo vas a hacer? ¿O qué tipo de estructura es la que realmente queremos promover? En este caso es la estructura expositiva. En quinto lugar vamos a ver el corazón del texto que tú vas a elegir. Vamos a ver los 3 elementos finales de una lección bíblica. Y al final veremos los libros de referencia. En este video vamos a analizar entonces el contexto literario y el análisis de género literario. Sin más que decir, podemos continuar. 1. El análisis de contexto. ¿Qué es un contexto? Un contexto, amados maestros, en simples palabras, es todo aquello lo que nos rodea. Es todo aquello lo que nos rodea. Por ejemplo, hay contextos generales, contextos específicos. Por ejemplo, un contexto específico de mi persona es que yo vivo en mi casa de 4 paredes, alrededor de mi madre, de mi esposa, de mi hijo y quizá de mis mascotas. Y quizá vivo alrededor de mis vecinos.
es un contexto específico en donde vivo. Y un contexto general quizá es que vivo en Quiacoyo, Cochabamba, Bolivia, en Latinoamérica. Entonces los contextos son aquello que te rodea. En este caso vamos a ver un contexto general de la Biblia o del texto que vas a elegir, un contexto específico del texto que vas a elegir. En este caso el ejemplo es de Marcos 3, del 1 al 6, y un contexto histórico del texto. Pero antes de empezar con estos tres tipos de contextos, para darte más amplitud o más conocimiento sobre lo que es un contexto y la importancia de un contexto, vamos a ver un video en este momento de un hermano que nos va a contar brevemente la importancia de un contexto bíblico. El contexto bíblico influye en el mensaje. Para comprender algún versículo de la Biblia debemos leer el contexto. No estamos hablando de unos pocos versículos. Para entender estos pocos versículos hay que leer el capítulo en el que se encuentran. Y para comprender este capítulo hay que leer el libro entero. Y aún para comprender el libro hay que entender el mensaje de la Biblia entera. Para entender la epístola de Pablo a los Corintios, la primera epístola en el capítulo 13, hay que entender lo que Pablo está haciendo en toda la carta de los Corintios. La única manera de proteger el mensaje de Dios en la Biblia es respetando su contexto. Son muchas las religiones falsas que han comenzado con unos versículos mal interpretados. Cuando sacamos unos versículos de su contexto bíblico, es muy fácil hacer que la Biblia diga lo que uno quiera. Para evitar esto, respetemos el contexto. Pero no es suficiente pensar solamente en términos de los libros. Hay que considerar el lugar que ocupa el libro en ese momento en el conjunto de los demás libros. Los libros de los reyes, por ejemplo, no tienen significado ninguno si uno no entiende su relación con las promesas de Dios en el libro de Deuteronomio. Sin entender el rol de Deuteronomio en los libros de los reyes, uno va a perder el punto principal de estos libros. Bien, creo que ya vimos el video, realmente es interesante, como dice el hermano. Hay textos que debemos enseñar en su contexto y no podemos enseñar fuera de su contexto. Queremos que la Biblia diga lo que quiere decir. No queremos que la Biblia diga lo que queremos nosotros que diga. Así que eso es importante. Bien, veamos el contexto general del texto. ¿Qué es esto? Vamos a ver qué es conocer de qué trata cada libro de la Biblia. Ahora, amados maestros, el contexto general del texto que tú vas a escoger es el contexto que no solo como maestro debes saber, sino como cristiano tú debes saber. Desde el momento que el Señor te escogió o desde el momento que el Señor te salvó, tú debes conocer estos elementos del contexto general. Esto es parte de la vida cristiana. Esto es como la leche espiritual básica que debemos conocer. Conocer de qué trata cada libro de la Biblia, de qué trata el libro de Hechos, el libro de Génesis, de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Conocer de qué trata cada libro, por lo menos a grandes rasgos de forma narrativa. En segundo lugar es conocer el tema central de toda la Biblia. Dijimos que el tema central de toda la Biblia es el plan de redención, la obra majestuosa de nuestro Padre Dios con el actor que es Cristo Jesús. Creo que ahí sí les puedo facilitar ese dato. En tercer lugar es conocer la línea de personajes de la Biblia.
es bueno conocer a los personajes que resaltan en la Biblia, porque esto va a ayudar a tu historia narrativa tanto a ti como a tus hermanos que te rodean o a los niños. Es muy importante. Así que te animo que te agarres una hoja en blanco, un lápiz y hagas un árbol genealógico y empieces a poner los personajes principales del Antiguo Testamento. Empieza con Adán, vemos a Noé, a Abraham, a su hijo Isaac, Jacob, de Jacob vemos a José, de José vemos a Moisés, a Josué, los jueces, ahí entra el periodo de Samuel, los reyes, al rey Saúl, rey David, el rey Salomón, la división de los reinos. Ahí están, dentro de la división de los reinos están los profetas mayores, profetas menores. Viene el exilio, el enemigo les lleva cautivo, empieza la destrucción del templo, pasan años, nuevamente se construye el templo con Esdras y Nehemías, y ahí están los últimos profetas como Ageo, Zacarías y Malaquías. Y ahí estaríamos terminando el Antiguo Testamento, mostrando a los personajes principales. Es bueno que tú hagas este ejercicio que te va a ayudar bastante para poder conocer el panorama de la Biblia. Bien, entremos al contexto específico. En este caso, una cosa más en el contexto general es conocer la división de los libros de la Biblia. Eso es, creo que cada Biblia te facilita los libros históricos, los libros proféticos, el Pentateuco, hay divisiones. También conocer aquello es muy importante. Bien, en el contexto específico, yo voy a enseñar Marcos 3 del 1 al 6. Ese es mi texto, Marcos 3 del 1 al 6. En primer lugar, cuando yo tenga mi texto escogido, ahora debo conocer cuál es el propósito de mi libro. ¿Cuál es el propósito del libro de Marcos? Marcos es un evangelio. De ya su propósito es mostrar las buenas nuevas de Jesucristo. ¿A quién? Ahorita vamos a ver a quién. Pero es mostrar las buenas nuevas de Jesucristo. También debemos conocer qué tradiciones, qué leyes, qué pactos están presentes en el contexto específico. Yo voy a estudiar Marcos 3 del 1 al 6. Ahí tengo que ver si aún están las tradiciones del Antiguo Testamento. Y la respuesta es sí, porque los fariseos son bien tradicionalistas, sí está presente. Hay leyes del Antiguo Testamento que están presentes acá, sí están presentes. Por eso los fariseos atacan a Jesús diciendo, maestro, pero en la ley Moisés dijo, maestro, pero el Antiguo Testamento dice, maestro. Entonces, ¿hay leyes que están vigentes? Sí. ¿En qué pacto estamos? ¿Estamos en un pacto abrámico, noético, adánico? No, estamos entrando al nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo. Incluso ahí puedes ver cuál es la cultura, cuál es la costumbre. Eso hay información que tú puedes buscar en libros. Pero en este punto 2 es bueno saber todo aquello. ¿Por qué? Porque te va a dar mucha luz si realmente y te va a dar certeza de poder enseñar con claridad sin dudar de aquello. En tercer lugar es conocer el contexto de tu pasaje de enseñanza. Ya dijimos que el contexto es todo aquello que te rodea. En este caso, lo que rodea a mi pasaje de Marcos 3, 1 al 6 son el capítulo 2, y después del Marcos 3, 1 a 6 hay otra historia que es la multitud a la orilla del mar. Yo debo conocer esos capítulos, también debo conocer quizá más allá de esos capítulos el libro entero. Es importante. Y le va a dar más fuerza. Por ejemplo, en Marcos 3 del 1 al 6, al final, en el versículo 6, dice que los fariseos querían destruir a Jesús. Pregunto, ¿será que es la primera vez que los fariseos quieren destruir a Jesús en este pasaje? No. Si tú lees Marcos 1 y Marcos 2, te vas a dar cuenta que ya los fariseos están persiguiendo a Jesús, queriendo destruirlo. Están con una envidia, están con una ira. Entonces no es nuevo que en Marcos 3 del 1 al 6 que los fariseos recién están enojados con Jesús. No, ya estaban anteriormente enojados con Jesús. Y posteriormente a esta lección no solo lo van a destruir, lo van a matar. Entonces, eso es el contexto de los fariseos en esta historia. Es interesante entender este contexto específico. Bien, ahora el contexto histórico del texto que vamos a elegir. Aquí es bueno conocer quién es el autor del libro de Marcos, en qué fecha fue escrito el libro de Marcos,
conocer el propósito del libro de Marcos, que ya dijimos que es mostrar las buenas nuevas de Jesucristo. 3, conocer a quién fue dirigido el libro de Marcos. Eso es importante. ¿A quién fue dirigido el libro de Marcos? Recordemos que el libro de Marcos no fue dirigida para ti, ni para mí de forma directa. No, el libro de Marcos fue dirigida a una audiencia o a unos destinatarios de aquellos tiempos. Vale decir, el libro de Marcos fue dirigido a los gentiles que se encontraban en Roma, a los gentiles que se encontraban en Roma hace 2000 años atrás. O sea, ese libro no fue escrito para mí ni para ti, para el 2020, no, fue para aquella época, para personas específicas que se encontraban en Roma. De igual manera, todos los libros de la Biblia tienen un destinatario de aquel tiempo. Por eso es importante el estudio del maestro y del predicador para ver qué es lo que el libro les quería decir a aquellos primeros personajes de aquellos tiempos. Y según eso, vamos a contextualizar lo que les quería decir en aquellos tiempos, cómo contextualizar a nuestro tiempo 2020. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, en el contexto histórico, es bueno considerar que cada libro de la Biblia fue dirigida a personas específicas de un tiempo, de una época, de una cultura y de una situación que estaban pasando en aquellos momentos. En cuarto lugar es conocer la situación que estaban viviendo. Persecución, hambre, tribulación. ¿Qué es lo que estaban viviendo los gentiles en el Imperio Romano? Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Porque esto te da la certeza realmente en qué contexto se encuentra tu libro de Marcos. No está en el tiempo de Deuteronomio o de Éxodo o de Apocalipsis, no. Hay que saber en qué tiempo está este libro. Y esto le va a dar también un plus al momento de enseñar a los niños, porque tú vas a decir realmente que este libro fue dirigida a personas que no conocían a Dios, que estaban en un país muy extraño donde realmente no amaban a Dios. Este país extraño es Roma. En ese sentido, el niño ya va a empezar a entender que realmente habían países que no amaban a Dios, y este libro quería entrar ahí. Y hoy en día podemos ver países, por ejemplo, como quizá los musulmanes, parte de China, de Asia o el Oriente, donde realmente hay lugares donde no puede entrar el cristianismo. Es algo similar. Entonces, estamos contextualizando. Bien, en el análisis de contexto, tú tienes que ver el contexto general, específico e histórico. Si se dan cuenta, el contexto general es algo que tú como maestro e incluso como creyente y como cristiano debes conocer de forma natural. Y si eres maestro, con más razón. Eso no necesitas prácticamente pasar cursos, ¿no? Eso es lo que tú debes aprender de forma natural como creyente. El contexto específico simplemente es que tú leas y leas y leas y leas y sigas leyendo el pasaje, quizá todo el entorno de tu pensamiento que has elegido para estudiar, y vas a poder responder esas preguntas. Y el contexto histórico, hay dos formas de poder estudiar. La primera es que puedas buscar esta información por medio de tu pastor, y estoy seguro que él puede facilitarte. La segunda es que tú puedas buscar por medio de libros que hablan sobre el contexto histórico. Yo tengo un libro que es Manual Bíblico. Ahí me habla de cada libro de la Biblia, el autor, la fecha, los destinatarios, la situación, la época, todo aquello. O también puedes encontrar en Biblias de estudio, donde realmente en las primeras páginas de cada libro te explica esta información. Acá les estoy mostrando quizá las herramientas que un maestro debe tener, quizá un manual bíblico e incluso tener, en este caso, una Biblia de estudio. Es muy bueno considerar eso como maestro de niños. Bien, continuemos ahora con nuestro segundo elemento o nuestra segunda herramienta, que es el análisis de género literario. Aquí vemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué es un género literario? Es una respuesta que lo va a responder en un video que ya lo vamos a ver. Pero quiero que te des ya una idea. El género del Antiguo Testamento tiene narrativa, ley, profecía, sabiduría. El género del Nuevo Testamento tiene evangelios, que están las parábolas,
el Apocalipsis, que son los proféticos, las cartas paulinas, que son epistolares, y los hechos e históricos. ¿Faltan más géneros? Sí, faltan más géneros, pero quiero que vean qué son los géneros, porque hay una diversidad de géneros en la Biblia, y creo yo que el video que vamos a ver nos va a dar mucha luz sobre este punto. ¿Por qué? Porque va a mostrar género profético, va a haber géneros históricos, los salmos, que es un género de la poesía muy hermoso, el Pentateuco, las epistolares, las parábolas. En este caso entra el género de profecía, el género de sabiduría. Así que sin más de poder decir y quitarle crédito al video, que es bien puntual y específico sobre lo que es la importancia del género literario que debemos considerar al momento de preparar una lección bíblica para los niños, lo vamos a ver el video. Veamos, hermanos. La Biblia es una colección de muchos libros que cuentan una misma historia de principio a fin. Pero todos esos libros fueron escritos en diferentes estilos literarios. Sí, piensa en esto como si entraras en una librería donde cada pasillo tiene una clase distinta de literatura. Tenemos historia o poesía o narrativa, y cuando eliges un pasillo y tomas un libro, vas a tener expectativas muy diferentes. Buscarás cosas diferentes. Cierto, todos los libros son literatura, pero comunican de maneras muy diferentes. Sí, y es lo mismo con respecto a la Biblia. Si no prestas atención al estilo en el que están escritos, te perderás el esplendor de cada libro. Entonces, ¿cuáles son los principales tipos de literatura en la Biblia? Bueno, primero que nada tenemos la narración. Compone nada menos que el 43% de la Biblia. Después de eso tenemos la poesía, que compone el 33% de la Biblia. Y luego tenemos lo que podrías llamar discurso en prosa, que compone el 24% restante. Casi la mitad de la Biblia es narración. Sí, y esto no es un accidente. Las historias son la forma más universal de comunicación humana. De hecho, nuestros cerebros están diseñados para recibir información a través de historias. Y las historias son realmente entretenidas. ¿Por qué? Bueno, las historias nos entrenan para encontrarle sentido a los eventos que aparentemente suceden en la vida al azar, tomando esos eventos y poniéndolos en una secuencia. Y luego, cuando están juntos, puedes empezar a ver el significado y el propósito de todo. ¿Y qué es lo que une todo esto? Bueno, las buenas historias siempre tienen un personaje que quiere algo, y luego, a través de estos personajes, el autor puede explorar las grandes preguntas de la vida, como quiénes somos y qué es lo que verdaderamente importa en la vida. Y una buena historia siempre involucra alguna clase de conflicto. Algún reto que superar, justo como en nuestras propias vidas. Y eso nos obliga a pensar en nuestros propios retos, en por qué hay tanto dolor o decepción en el mundo y qué podemos hacer al respecto. Y las historias usualmente terminan con alguna clase de resolución que nos da esperanza para nuestras propias historias. Ya que estas son historias bíblicas, ¿me muestran los personajes cómo debo vivir? Pues ese no es el punto. La mayoría de los personajes de la Biblia tienen defectos muy profundos. No debería ser como ellos, pero sí debemos vernos a nosotros mismos en ellos, lo que nos ayuda a ver nuestras vidas y nuestros defectos desde una nueva perspectiva. Y sin que te des cuenta, estas historias comenzarán a afectarte y cambiarán la manera en que ves el mundo, a otras personas y a ti mismo. Ahora, hay diferentes tipos de narrativa en la Biblia. Sí, tenemos la narrativa histórica, pero también las parábolas narrativas y las narrativas biográficas cortas, como los 4 evangelios. Los examinaremos en otros videos más adelante. Ok, después tenemos la poesía, que honestamente no leo mucho. Sí, como la mayoría de las personas, pero 1 de cada 3 capítulos en la Biblia es poesía. Sí, ¿por qué tanta poesía? Bueno, los poemas hablan principalmente a través de un denso lenguaje creativo, uniendo imágenes para ayudarnos a visualizar el mundo de manera diferente. Los poemas usan mucha metáfora para evocar tus emociones y tu imaginación. Mucho lenguaje elegante, pero ¿no sería más fácil simplemente decirme lo que necesito saber? Bueno, piénsalo. En la vida tendemos a formarnos rutas mentales y pensamos mediante estos caminos familiares que son muy difíciles de escapar a través de la lógica o el razonamiento. Y lo que hace la poesía es obligarnos a salir del camino que nos es familiar hacia un nuevo territorio. Es astuto. Y hay diferentes tipos de poesía en la Biblia. Hay muchas clases de canciones o salmos.
Después tenemos la poesía reflexiva de los libros de sabiduría. Y luego tenemos la resistencia apasionada de los profetas. Ok, el último gran tipo literario es el discurso en prosa, que compone un cuarto de la Biblia. Sí, estos son discursos, cartas o ensayos. Y el enfoque aquí es construir una secuencia de ideas o pensamientos en un argumento lineal que requiere una respuesta lógica, como, hey, ¿has pensado acerca de esto? También deberías considerar cómo se conecta con esto otro. Y si haces esto, entonces verás que esto es el resultado y a la luz de esa conclusión, por tanto, probablemente debes dejar de hacer eso para que esto otro sea el resultado. Así que me estás persuadiendo con razonamiento. Sí, el discurso te obliga a pensar lógica y consistentemente y luego a hacer algo al respecto. El discurso bíblico se encuentra en los conjuntos de leyes, en la literatura de sabiduría y en las cartas escritas por los apóstoles. Está bien. Entonces cada libro de la Biblia tiene un estilo literario. No, de hecho, la mayoría de los libros tienen un estilo literario primario, como narrativa, por ejemplo. Pero luego, incrustado en la narrativa, encontrarás poemas, parábolas o una colección de leyes. Todo libro bíblico tiene una combinación propia de estilos literarios. Y para leer bien ese libro necesitas estar familiarizado con cada tipo de literatura y cómo funcionan. Sí, así que sabrás a qué ponerle atención y qué preguntas hacer. Pero antes de que veamos cada tipo, hay una característica más unificadora de la literatura bíblica que es realmente importante y realmente genial. Y eso es lo que exploraremos próximamente. Bien, amados maestros, realmente espero que haya sido de bendición ver estos videos que realmente fueron muy interesantes sobre el género literario. Así que acá quedamos con este video, o este cuarto video, y esperamos que ya podamos mostrar la otra parte, porque realmente no queremos que los videos sean extensos, sino breves y cortos para que puedas entender con calma. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde con este punto que ya vimos hoy. Vimos dos cosas. Vimos los fundamentos, en este caso los elementos. Vimos el género de los contextos y el género literario. Que Dios los bendiga, hermanos.